En el episodio anterior recorrimos parte del Parque Nacional Alucema y llegamos hasta el Peñón del Vélez, territorio español en el continente africano. Pudimos llegar hasta la ciudad de Ceuta, última ciudad que hace frontera con Argelia. Posteriormente tuve que atravesar una marcha, una protesta, y a causa de un dolor de cabeza insoportable, tuve que acampar en medio del Parque Nacional Tatseka. Luego de rodar algunos cientos de kilómetros llegué a la ciudad de Fez, ciudad que es el centro cultural, social y religioso de Marruecos. Una ciudad donde los olores, los sabores y los colores se entrelazan con el bullicio de sus habitantes y de los turistas. Sinceramente es una ciudad 100% recomendada para visitar. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar el recorrido que tengo planificado para hoy. Como siempre, no logro hacer los mapas en digital, no sé, y vamos a hacerlo manuales en el mapa físico. Estamos aquí, nos conseguimos aquí en esta ciudad Fez, y la idea es llegar hasta el punto de aquí, exactamente aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a salir desde aquí, voy a atravesar, aquí hay un bosque que se llama el bosque de cedros del Líbano, muy bonito, y luego vamos a seguir bajando toda esta carretera aquí así, hasta llegar aquí. Eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy o en 2 días, porque también tengo que ver cuánto tiempo se tarda, porque son como 600 kilómetros. Yo no les hice ver el recorrido de los días anteriores, así que se los voy a hacer ver. El primer día hicimos todo esto, desde aquí hasta aquí, y luego fuimos desde este punto hasta aquí, la frontera con Algeria, que hicimos esta carretera que va aquí. Posteriormente a eso bajé toda esta carretera y llegué a Fez. Entonces hasta ahorita lo que hemos recorrido es esto que está aquí así, y hoy voy entonces a salir a hacer esta hasta aquí, hasta las gargantas de Dades. Bueno, y esta línea que ven aquí es la frontera con Algeria aquí, y aquí con Mauritania y con el Sahara. Vamos saliendo finalmente de la ciudad de Fez a las 11:30 de la mañana. Una huevona Zulay. O sea, por más que lo intente, no logro hacerlo, porque tuve que caminar casi 1 kilómetro desde el hotel y bueno, y estoy aquí medio enredado. Vamos a pasar casualmente por enfrente de la Puerta Azul, que es una de las entradas principales de la ciudad antigua. Bafanculo. ¿Qué es esta que está aquí? Esta es la Puerta Azul. Bueno, estamos atravesando el poblado de Ifrán, que es un lugar muy bonito. Parece que estuviéramos en Europa. Según pude leer y entender un poco la situación, es un lugar donde hace mucho frío, en invierno neva, vienen los marroquíes a practicar deportes invernales, y es donde el rey de Marruecos tiene una casa donde viene a pasar también el invierno o el verano también, ¿por qué no? Bueno, paradita técnica a cambiar la batería de la telecámara, de la cámara, y seguimos. Aún no empieza fíjense lo que les digo, ¿no? Que estas rutas las cierran en invierno porque hace frío, neva bastante. Miren esas viviendas allí con paneles solares, miren, todas tienen paneles solares, los burritos. El track comienza más adelante. Fíjense que ya la montaña viene full de árboles, la parte reforestada. Está bien bonito, a pesar que es asfalto, muy bonita. No quiero imaginar cómo era esto cuando no estaba asfaltado, que no es que esté muy bueno el asfalto, miren este altiplano, ven el asfalto, nuevo, bebecito. La carretera está recién hecha. O sea que esto era la parte de la ruta. Qué sabroso sería hacerlo por pista. Increíble. Bueno, ya vienen carros de todo tipo, vehículos. Estos son los verdaderos pueblitos de Marruecos, en medio de la campaña, o en medio del monte. Por aquí, ¿no? Miren, esto siempre será, ¿qué será esto? ¿Algodón? No sé qué será. Si se escucha la música de fondo, eso es melodía. ¿Sí? Por aquí. Bueno, soy full de gasolina por lo menos. Brindaste lo más tierno que nace en el alma. Uy, esto se me duele. So, okay, one more.
Ok. Ay, puta. Muchas veces pienso en la barrera del idioma y lo difícil que es poder hablar todas las lenguas del mundo. Sería algo espectacular. Lo importante es que en estos momentos de dificultad siempre consigues un modo de poderte comunicar con las personas que vienen a darte una mano. Vergación, qué figura de mierda empezando. Se me rompieron las botas aquí. Pero me quedó el pie debajo de la verga del agua. Voy a tener que quitar eso de ahí. No quiero ni revisar el dron que está en esa maleta. ¿Ves? Esto, ¿ves? ¿Cómo funciona? Apago. Adiós amigo, gracias. Yo creo que venía muy volado y no lo voy a dar reparado. Voy a tener que ponerme de pie, agarrar más estabilidad. Bueno, golpes de aprender, es que con los coñazos es que uno aprende. Es así. Y yo quería terracería. Bueno, esto es lo que pasa cuando agarré terracería sin experiencia. ¿Qué otra cosa puede pasar? Como siempre, como me pasó cuando me jodí la costilla. Bueno, por lo menos esta vez no fue una costilla, fue el pie. Pero te imaginas cómo me quedó torcido. Bueno, lo vieron, ¿no? Un pie fracturado en esta verga es un problema. No, y lo arrecho que si más adelante siguen estas curvas, estas vainas, me voy a volver a caer. Si me quiero poner a hacer vergas de las cuales no estoy capacitado al 100%. Pero bueno, nadie nace aprendido. Y de los coñazos es que se aprenden, que me lo digan a mí, que todavía no he aprendido. Y no solamente de los coñazos en moto, coñazos de la vida, a todos los niveles. Bueno muchachos, seguimos ruta, ¿qué nos vamos a quedar lamentar? Vamos a seguir disfrutando de estos bonitos paisajes. Sí, muchachos, es una postal de película, miren esto. Y mire cómo se mete la carretera en medio de esas dos montañas. Increíble, hermoso. Que se me olvidó comentarles una cosa. Con el coñazo quedé loco. Me está doliendo el pie, una cosa. La segunda cosa que, bueno, fijaron que siempre de cualquier lugar sale alguien a ayudar. Siempre. Eso es una vaina que está escrita. Siempre, tarde o temprano, llega alguien a ayudar cuando tiene necesidad. A ver, muchachos, me detuve un ratico para hacerles ver algo. Eso, bueno, no sé si los que vimos allá eran, pero estos sí son los verdaderos cedros del Líbano. Miren cómo es, o sea, un tronco grueso, se va afinando en punta con ramas de hojas largas y son anchos. Fíjate que crecen donde sea, ¿eh? O sea, eso es piedra, eso es muro. Ahí, ¿qué tierra? Bueno, la poquita tierra que podrá haber abajo de las piedras. Eso es propio una pared de piedra y allí crecen. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. Bueno, se pone otra vez divertido y me está doliendo mucho el pie. Vamos a darle. Hasta que se ponga más de noche. Si está duro, si no es barro. Porque si es barro y bajando. Yo creo que bajo sentado. Está duro. Por ahora está duro. Pero aquí cuando llueve, esto debe ser muy divertido. No sé si yo voy con pocas revoluciones. Y la rueda de atrás no empuja bien la de adelante. Hostia, menos mal que aquí no está lloviendo. Porque si no paso con la pepa. Yo creo que aquí es donde decía que la ruta se ponía heavy, pero sería que esa gente, la que la hizo primero que yo, la hizo lloviendo, porque aquí lloviendo, ¿se imaginan lloviendo y subiendo? ¿Quién sube? Ah, bueno, un endurero. Ahorita no estaba, va bien, está bien. Para practicar, para ir agarrando confianza con la... Confianza es confianza. Para ir agarrando confianza con la moto, así como ahorita que me caí, así, esa misma confianza. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free.
Bueno, aquí viene una grata sorpresa. Fui a investigar a pie y de ahí vienen unas bajaditas heavy. Quería meterme allá a dormir, pero pasaron unas personas. O sea, ya si me ven a mí no me gusta y entrar por aquí, bueno, es imposible. Entonces, bueno, me queda todavía 1 hora y media de luz, más o menos. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar. No haya dejado yo nada por ahí. Miren esto. Bueno, aquí estamos en línea recta. No, se veía más fuerte a pie. Uy, las malas. Uy, se me olvidan las maletas. Que no le puedo pasar tan pegado a las piedras porque game over. No gay over, game over. Esos puesticos están buenos para dormir y despejados. Ahora aquí, a ver, no consigo más nada, porque así soy yo. O sea, sí, tipo para tenerme que poner a buscar a las 10 de la noche sin luz, quedarme igual en la orilla de la carretera, peor de que como estaba aquí. Así, me encanta. Aquí están unos motosierristas, están cortando desde aquí. Se cayó un Halbero. Mierda. Esto también da un poco de miedito, Estoy durmiendo y te caigo una verga de esta encima. Están limpiando. Estaba cerrada esta carretera, yo no hubiese podido hacerla, Verga, y allá abajo, pero aquí imagínate. Es que siempre así, a orilla de carretera, es que no se puede. A la verdad, que aquí digan prohibido el paso. A ver, reforestación del 2012, hace 10 años. 4 meses, 10 kilómetros. Qué bien. Miren ese, ¿no? Ya va. Voy a poner en neutro. Miren la altura de ese. Desde allá. Enorme. Sí, señor. Para las cámaras. No, yo voy a... Verga, ahí no va. No me vedí. Levi. Sí. Yo puedo... I can... Fue la parte de la... Sleep. Con la mía... No, Ford. Todo. Ok. Ya son las 5:30 de la tarde. ¿Qué me voy a poner a inventar? ¿Y a quién le hago daño aquí? Explíquenme ustedes. ¿A quién le hago yo daño aquí? Si aquí es donde botan la basura. Después es posible que venga otro pajugo y te diga que qué haces aquí. ¡Ay! No puedo apoyar el pie. Bueno, y el día de hoy concluye así, creo yo. Una caída estúpida, otra caída más estúpida todavía, y solamente hice el 30% del recorrido. Mañana trataré de salir lo más temprano posible a ver qué logro hacer, porque estoy lejos, yo debería llegar mañana. Porque también quiero disfrutar del lugar, porque es muy bonito. Este es bonito, aquel es más bonito todavía. La moto la puse allí, al lado voy a poner la tienda de campaña. Y digo yo que termina el día. Falta que a medianoche llegue alguien, un borracho, quien sea, o la policía, a tocarme la puerta a ver qué es lo que pasa. Ahora me quito la bota a ver cómo está el pie. Más nada que decir, así, otras cosas, otra estupidez más. Aparte de que no tengo herramientas para tensar la cadena, que ya está floja. Quiero ir al baño y no tengo papel sanitario. Se los dejo aquí. Con esta me despido. Hasta mañana. Compré este marcador que está malo, por cierto. Ya va. Ya voy a salir a cambiar la vaina esta porque me la clavaron en 2 euros y está botando. A ver si me la quieren cambiar.